Mi nombre es Camilo Bravo, sociólogo de la Universidad de Santo Tomás, magíster en filosofía latinoamericana en la misma universidad. ¿Qué aspectos son necesarios abordar en las políticas públicas de familia? Sí, yo creo que como aspectos fundamentales para poder construir políticas públicas en el concepto de familia en Colombia, yo creo que primero que todo es el discurso o los metadiscursos que se construyen a nivel histórico y cultural que le dan sentido a las instituciones de una sociedad específica. Entonces Colombia ha estado atravesada por dos discursos fundamentales, que es el discurso moderno, el discurso tradicional, que es el que se heredó de la moral católica, y el discurso moderno, que es un discurso más anclado hacia la lógica de todo lo que fue el proyecto ilustrado. Nosotros en Colombia nos hemos estado expuestos a esa ambigüedad de entender el concepto articulado fundamentalmente desde el etos tradicional, es decir, desde la moral católica. Entonces se entiende como familia fundamentalmente lo que determine la Iglesia Católica fundamental. Nosotros somos un país, querrámoslo o no, de todas formas un país católico, aunque la Constitución del 91 permite el libre culto, pero de todas formas el componente religioso es muy significativo en nosotros. Inclusive en la Constitución del 91 creo que lo que hicieron fue invertir el orden, porque antes decía en nombre de Dios y del pueblo, algo así decía la del 86, y la del 91 ya dice en nombre del pueblo con ayuda de Dios. Entonces de todas formas el concepto de familia hay que entenderlo como lo entiende la tradición y las costumbres en Colombia, como un concepto netamente tradicional, papá, mamá e hijos, ¿cierto? Y eso de todas formas está ligado al concepto que se va a entender en la modernidad, o en nuestro caso el etos moderno, donde se siguen pues como las líneas de la biología, del discurso darwinista y un proceso evolutivo donde hay un macho, una hembra y una cría, ¿sí? Y eso es lo que compone digamos que todo la relación que se podría entender desde la familia. Con los discursos postmodernos desde la década de los 60, la aparición de los postestructuralistas, las libertades propiamente que se ganan desde el mayo del 68, se empiezan a reconfigurar los sentidos de las instituciones, en el caso de la familia del que estamos dialogando hoy, y las intencionalidades del ser. ¿Qué estoy diciendo? En la modernidad, el hombre y la mujer tienen un rol específico, ¿cierto? Y era, digamos, procrear para poder mantener la especie. Y este hombre y esta mujer estaban sometidos a estructuras o a una institución mucho mayor que la familia, que se puede aprender como el Estado, ¿sí? Y entonces usted tenía que formar una familia para sostener, digamos, la dinámica social que estaba estipulada ahí. Como te digo, con la nueva aparición con el discurso de los posmodernos y la introducción de la sociedad a la posmodernidad, el hombre ya no se va a regir por la razón y por las lógicas de las instituciones, sino que va a estar articulado más hacia su sentir, ¿cierto? Entonces ya lo que yo sienta, lo que yo piensa no está regulado por un marco de referencia institucionalizado, objetivado por parte de las instituciones sobre mí como sujeto, sino que yo me desligo de las instituciones y empiezo a crear un mundo. Entonces ya lo importante no es un proyecto histórico, sino yo en el mundo. Entonces ya yo en el mundo se construyeron, digamos que si existen como desde los 60 hasta acá, muchos yo en el mundo, pero sin un proyecto político, sin un proyecto histórico que nos reúna uno en una misma intencionalidad. Entonces esto obligó a que todas las instituciones que planteó la modernidad, como la familia, el Estado, empezaran a reconfigurarse, ¿cierto? Entonces ya en el concepto de familia empieza a construirse una nueva figura. Entonces ya no es el papá, ya no es el macho, hembra y la cría, o en el lenguaje de nosotros el hombre, la mujer y un niño, ¿cierto? O una niña, que es como se planteaba la figura de la familia, que haciendo así como un paréntesis se visualiza mucho, por ejemplo, cuando vos vas a mirar las ventas de apartamentos, ¿sí? Usted ve la valla, ¿sí? ¿Y cuál es la familia que hay ahí? ¿Sí? No son dos hombres y una niña o un niño, es un papá, una mamá y un niño, ¿cierto? Porque todavía, como les digo, el concepto de familia todavía está muy arraigado en lo tradicional.
En estas nuevas configuraciones de los discursos posmodernos, del sujeto como ser pensante, bueno, más de sentimiento que de razón, pues empieza a configurar su realidad en otras formas diferentes y empieza a reorganizar y a redefinir el concepto de familia, ¿cierto? Entonces, en ese breve, muy breve, digamos, panorama de lo que es la configuración de las instituciones entre modernidad y posmodernidad, pues el Estado-Nación y las prácticas que ya están reguladas más por la economía, ¿cierto? Redefinen el concepto de familia y al redefinir el concepto de familia, entonces ya no lo ubican en esa naturalidad propiamente que venía ligada a la modernidad de hombre, mujer, niños, sino que abre una nueva configuración y digamos que liga en esa primera familia primaria al hombre, a la mujer y a los niños, ¿cierto? Sin embargo, además desde esta nueva apertura propiamente de la economía y de las nuevas tendencias que nacen en la posmodernidad, donde una familia perfectamente la componen dos hombres y un niño, ¿cierto? O dos mujeres y un niño. Entonces ya el concepto de familia empieza a dejarle el espacio tradicional y simbólico que recogió en la modernidad y se empieza a reconfigurar, como te digo, de una nueva práctica. El modelo neoliberal o el modelo capitalista en el que estamos ha obligado a que la mujer, por ejemplo, reconsidere su rol en la sociedad, ¿cierto? Sí. Y ya no esté sometida a las prácticas tradicionales antiguas donde la mujer estaba destinada simplemente a la crianza y a la educación de los niños, sino que ya la chica está buscando abrir otros espacios. Entonces, en estos espacios tampoco proyectados nacionales, pues entonces la chica a los 17 años queda embarazada, 18 años, que es un gran componente. Pero ellas quieren seguir su proyecto de vida, entonces ese proyecto de vida obliga a que ella desatienda su rol como madre, ¿cierto? Y el padre también desatienda el rol de él como padre, y el niño pues sea, digamos, de alguna forma educado en una nueva forma, ¿cierto? Que son lo que se conoce como las familias extensivas. ¿Qué significa eso? Que entonces está esposo, esposa, suegra e hijos. Sí, una familia mucho más grande. Son familias ya conformadas, sí. Formas. Pues sí, que se entiende, entonces quien cría a los pelados ya no es el papá y la mamá, sino la abuela, sí. ¿Cierto? La abuela la que... Pero hay un choque impresionante ahí porque es que es mi hijo y yo lo educo como yo quiera, pero tú me lo cuidas. Pero tú no le digas nada a mi hijo porque yo soy el papá. Y eso genera unos conflictos internos en las familias, estas familias extensivas donde la mamá, pues las abuelas es lo peor que le puede pasar a un nieto cercano, si lo tiene cercano, porque es que ella quiere evitar cometer los errores que cometió con el hijo o con la hija, entonces se vuelve permisivo, ¿cierto? Entonces el abuelo, mientras que a uno sí lo educaron durísimo, y cuando uno quiere reproducir esa forma en que lo educaron a uno con los hijos, entonces el abuelito le dice, ¿pero por qué le pega? Pero si usted me cascaba durísimo, sí, pero era yo, a su hijo no hay que pegarle porque las cosas han cambiado. Entonces ya hay un ejercicio en unas familias más extensivas donde perfectamente, entonces yo creo que el ejercicio, así hablando como coloquialmente, lo reproduce padres e hijos. Entonces padres e hijos era Raimundo con todo el mundo, entonces venía el ex esposo, se sentaba. Yo le puedo decir, oiga, usted que era el papá primero, pues se puede quedar con con sus hijos y con mis hijos, ¿cierto? Y somos una familia grande, ¿sí? Entonces creo que esas nuevas características que da la sociedad o los discursos o los metadiscursos que están por encima de las prácticas, pues deben tenerse en cuenta para generar políticas públicas para la reconstrucción de los nuevos escenarios de concepto de familia, que ha dado, lo que te decía, dos cosas: el discurso posmoderno y las prácticas neoliberales del modelo capitalista que obligó al hombre y a la mujer a salir al mundo laboral y a dejarle al niño a los abuelos, que normalmente pasa eso, ¿cierto? Le dejan a los niños, o si no, lo encierran en un colegio desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, le pagan un poquito más para poderlo recoger a las 6 y las 7, ¿cierto? Entonces, o sea, que eso se podrían tomar como estrategias, digamos, que están tomando las familias en cuanto a lo que hablábamos ahorita, de este tema de que las familias se están reconstituyendo pues, en la posmodernidad. Pues yo que lo vea como estrategias, no. Yo personalmente no lo vería como estrategia, sino como me tocó. Sí, o sea, yo no lo veo como una estrategia, porque yo no... Es decir, cuando uno conforma una familia tiene que ser muy, muy inteligente para definir el proceso educativo del niño que va a formar. ¿Sí? O sea,
digamos que bien o mal nuestros procesos de formación estuvo muy presente la madre, ¿cierto? En estas nuevas generaciones el concepto de madre se pierde muchísimo, ¿sí? Porque se vuelve un sujeto, como te digo, que solo ve en las noches y cuando ya está cansado, mientras que en el caso de mi generación sí estuvo muy presente, ¿cierto? Sí, siempre sí estuvo muy presente. Entonces, como estrategias, yo no sé hasta qué punto. Es decir, es que yo el concepto de estrategia lo entiendo como cuando tú juegas ajedrez, algo que se piensa, algo que se medita, algo que se reflexiona porque hay un fin. No, acá simplemente yo pongo al chino para que lo cuiden mis papás o a que lo cuiden en el colegio, pero no porque yo sea estratégico en el escenario de la formación, sino porque es que no tengo otra opción. Okay, no tengo otra opción, porque recuerda que el problema del mundo laboral fundamentalmente es que ancla al sujeto a unas prácticas de trabajo inhumanas, no un escenario oiga, usted tiene hijos, entonces solo trabaje el medio tiempo y el resto del medio tiempo dedíqueselo a su hijo, porque de todas formas lo dialogaba en una clase. Depende mucho de donde uno se pare. Yo todavía creo mucho en el evolucionismo y creo mucho en Darwin y creo que la naturaleza es muy sabia en determinar la crianza para una especie y la protección para otra, que es lo que normalmente tú encuentras en la naturaleza. Entonces la hembra es la que está encargada de la transmisión del saber y el macho es el que está encargado de la protección de la... Pero pues obviamente mucha gente determinará mi posición como determinista, ¿sí? Porque hay que compartir roles, hay que compartir, pero es que yo se lo decía a un grupo ayer, o sea, pero ¿por qué entonces, porque a mí la naturaleza, porque la naturaleza no me dio la posibilidad de amamantar a la cría o al niño? Porque yo no tengo esa opción. Tiene que haber algo, ¿no? Yo digo, tiene que haber algo para que la naturaleza le ha dicho a la hembra, vea, usted es la que se va a encargar de cuidar al niño o a criarla a los 9 meses y después cuidarlo y transmitir los conocimientos. Y nosotros como especie que vamos en contra de la naturaleza en todas las dimensiones, porque buscamos es explotarla y acabarla, pues en este escenario somos muy igual. Entonces, ojo, no estoy diciendo que las mujeres no tengan oportunidades de tener las mismas oportunidades de los hombres. Lo que pasa es que creo que en este discurso posmoderno de reivindicación estamos perdiendo mucho en el sentido de lo que la naturaleza nos ha querido enseñar y esa sabiduría que contiene ella, decir, oiga, si yo la he determinado usted como mujer, es porque sé que el hombre, mientras uno de hombre puede estar embarazado y jartaría todo lo que puede y fumaría todo lo que pueda, la mujer no, ella tiene ese instinto de protección que nosotros carecemos, de ese instinto de protección y muchas veces sobreprotección que nosotros, digamos, no tenemos como machos, digamos, ligado en el discurso biológico, no cultural. Tomando en cuenta pues de lo que nos acabas de hablar y teniendo en cuenta lo que tú tomas como estrategia o tu concepto de estrategia, ¿qué estrategias podríamos implementar en las familias de condición de vulnerabilidad en cuanto al trabajo social y comunitario? Yo creo que el primer ejercicio de la academia y bien sea de los trabajadores sociales de otro lado es evitarle el asistencialismo. ¿Sí? Nosotros en Colombia, los profesionales, bien sea de la sociología o de las ciencias del trabajo social, al trabajo social, terminamos muchas veces cayendo en el asistencialismo y generando estrategias que terminan perjudicando a estas familias en condición de vulnerabilidad, porque casi que les entregamos todo, ¿sí? Entonces, como son vulnerables, entonces queremos que dejen de ser vulnerables, pero sin hacer un ejercicio de proyección a que generen propuestas un poco más asertivas a su condición de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que en ese orden de cosas tenemos que empezar a construir unos escenarios o unas estrategias, digamos, de alguna forma mucho más prácticas ligadas con políticas, como tú mencionabas hace un rato en la pregunta, con políticas mucho más adecuadas para estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera educación desde el principio de la construcción del sujeto, ¿cierto? Es decir, que estos sujetos que nacen desde niños en proyectos vulnerables, que después van a reproducir esa vulnerabilidad, pues en últimas van a tener deberían tener unos ejercicios de educación, de proyectos educativos frente al conocimiento de estos metadiscursos que yo te mencionaba antes, para que no caigan en ese juego de ser sujetos explotados, ¿cierto? Que después terminan explotando finalmente o rompiendo los lazos familiares que deberían componer la estructura social. Es decir,
las estrategias que nosotros tenemos que utilizar desde las ciencias sociales es crear, o desde las ciencias del trabajo social, es fundamentalmente crear unos proyectos, ¿cierto? Primero educativos, después productivos, que permitan, digamos, vincular el proyecto y las intencionalidades de la familia en la construcción de algo que nosotros hemos perdido, y es el tejido social, ¿sí? Es decir, cómo construyo tejido social en un modelo neoliberal, en un modelo de explotación sobre explotación, ¿cierto? En este tipo de ciudadanos que no tienen oportunidades, igual que otro tipo de estratos, ¿cierto? Es decir, yo no te voy a decir que hay mejores o no hay mejores, es decir, yo creería que los condicionantes de poblaciones vulnerables también, tanto como se presentan en el estrato 6 como se presentan en el estrato 1 o 0. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en los estratos 6 también hay unos componentes de rompimientos de las familias, porque, ¿qué más? Yo creería, así haciendo sociología espontánea, que los chicos de estratos 5 y 6 son más vulnerables al abandono de las estructuras familiares que los estratos 1 y 2, creería yo. Pero pues para eso habría que hacer toda una investigación, todo un proyecto para evidenciar lo que yo estoy diciendo. Pero así por encima de una sociología espontánea, creería que estos chicos, porque estos padres se dedican mucho más al trabajo, ¿cierto? Normalmente los chicos de poblaciones vulnerables, estratos 0, 1, 2 y 3, pues son chicos que tienen mucho al papá un poquito más cerca, ¿cierto? Pero que su mismo proyecto económico, el proyecto económico entra a vulnerar las condiciones de familia. Entonces yo creo que es más factible que un chico de estrato 0, 1, 2 y 3 vaya al parque con su papá que un pelado de estrato 5 y 6. Sí, porque el papá, como no tiene tiempo el sábado y el domingo, lo pone en cursos. ¿Sí? Entonces haga curso de natación, de todos los cursos que usted encuentre para digamos, tener ese vínculo, para no tener ese vínculo fundamental. Pero ya volviendo a las poblaciones vulnerables, creo que son proyectos educativos y productivos dentro del mismo escenario, pero creo que todo es educativo en el sentido de poder revisar cómo esa niña que a los 17 años queda embarazada, a los 16, 17 años queda embarazada, y que tenemos una sociedad que no le brinda oportunidades reales, sino de explotación, lo que yo te digo. Entonces yo encuentro, por ejemplo, en otra universidad donde yo trabajo, chicas que a los 22 años ya tienen pelados de 5 años y se están esforzando, ¿sí? Pero que vuelven a lo que planteamos antes. Niñas que salen a trabajar desde muy madrugadas, 4 o 5 de la mañana, estudian hasta las 10 de la noche, cuando llegan pues ya el chiquitín está dormido. ¿Y quién lo cuidó? Pues la abuela, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generamos unas políticas, volvemos a lo que tú mencionas, unas políticas públicas reales que propendan por la presencia de la madre en el hogar, ¿cierto? O la posibilidad de decirle a la chica, cuando usted vaya a ser madre, esperamos que haya logrado cumplir sus proyectos educativos para que sea mucho más sencillo generar una presencia femenina en el ámbito. Se me dirá, profe, pero es que eso suena muy machista. Yo le diría, pues es que sigo insistiendo, yo estoy muy parado en el evolucionismo y considero que lo que me transmitió mi papá jamás, lo que me transmitió mi mamá, mi padre jamás lo va a transmitir, es decir, porque es biológico, es instintivo. Es decir, yo creo que lo mencioné alguna vez en clase, mientras la madre es capaz de cambiar la tumba por el hijo, si lo tiene que hacer, uno de hombre no. Un hombre trata de negociar, la mamá no. Si ella puede irse a la tumba por el hijo, si le dicen usted o su hijo a la tumba, la mamá se lanza sin problema por salvar a la, porque es un instinto que ellas tienen, que yo quiero que se construye con esa relación del viento. ¿Sí? O sea, de haber tenido, porque nosotros nunca lo tienen, ¿no? Se lo tiene el espermatozoide, pero son como 1.000.000 de que ya tienen que llegar allá, pero ella sí tiene toda la creación de Dios, o como lo quiera llamar, de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar eso? Generando estrategias para decirle a la mujer, sí, su desarrollo profesional como mujer es importante, pero creo que debe primar el de la madre, si decide ser madre, ¿cierto? Yo creo que estas nuevas generaciones entienden un poco eso, y por eso muchos de esta generación dicen, no, es que yo no quiero ser papá, no quiero ser mamá, ¿cierto? Y eso va a llevar a reconfigurar el concepto de familia. Entonces yo creo que a futuro el concepto de familia será papá, señor, señora y gato, señor, señora, perra.
Sí, porque recuerda que ahorita los animales se están convirtiendo en parte de la familia, que tienen guardería, veterinario, genera un duelo, ¿cierto? La muerte de un animal genera un duelo. Se termina siendo parte de la familia, así que no toca pagarle universidad ni colegio. Sale más barato. Sale mucho más barato. Y usted hace una apuesta así por las generaciones ahorita nuevas, de chicas de 16 a 18 años, cuando usted quiere ser mamá, no, yo no quiero tener hijos, porque están en esa, y eso, si tú me hicieras esta pregunta más adelante, pues te diría algo así, se está reconfigurando el concepto de familia, ¿sí? Ya el rol de la mamá lo va a ocupar un robot, ¿sí? Y el perrito, porque pues la sociedad va evolucionando, apenas vamos en la posmodernidad, ¿no? Ya hay gente que habla de la posmodernidad, entonces ese tema sí no lo manejo como tal. Entonces creo que, como te mencionaba, que es eso, de generar políticas públicas que reivindiquen el papel de la mujer como madre sobre el papel de la mujer como sujeto de reivindicación de su individualidad, que digo, es muy importante, pero siento que en ese proceso de recomposición de la individualidad se está olvidando el rol tan importante que la naturaleza le dio a la mujer para criar y formar al niño. Eso significaría entonces crear, volviendo al primer punto, crear proyectos educativos reales que ayuden a fortalecer a la mujer en ese rol tan significativo que tiene la sociedad, pero sin seguir el discurso de las feministas, ¿no? Creo yo, o tan arraigado. Entonces somos iguales que los hombres, no. Hay cosas que no. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando una mujer empieza a jugar microfútbol, empieza a perder mucha parte de la feminidad. Si usted ya empieza a ver la feminidad, es diferente, ¿cierto? Que eso es bueno o es malo, pues yo no sé cómo ven o sea, la generación de nosotros, a uno le gusta a la mujer que caminara así como tan bonito, tan coquetamente, ¿no? Ahora yo sí, o sea, porque es que el movimiento, y ustedes que son educadores físicos, saben que el movimiento, pues yo no sé si es que genere un cambio en los músculos y ya empieza a, digamos, de alguna forma a cambiar la forma de andar, de actuar, ¿cierto? Porque yo siento que cuando una chica juega microfútbol, como que toma un rol más violento en su estructura de ver el mundo, ¿cierto? Porque tiene que serlo, porque el microfútbol, o sea, ¿cómo ustedes no deben jugar? No sé, yo no puedo decir que sí o no. Yo lo que le estoy diciendo es que siento que ese espacio de la feminidad empieza a cambiar muchísimo porque se vuelve como más fuerte, ¿sí? Hablo del microfútbol o del fútbol, ¿sí? Porque no hay tanto contacto, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, el que ustedes hacen, que es el voleibol, ¿sí? Uno mira, por ejemplo, la diferencia de una jugadora de fútbol a una de voleibol. A mí me parece que la mujer que juega voleibol mantiene todavía la feminidad, ¿cierto? Mantiene todavía una estructura muy femenina. Entonces, pienso que todo eso hay que recomponerlo en la medida en que la sociedad es la que va estructurando a que la mujer, digamos, que se haya perdido en ese rol, porque los hombres no lo sabemos hacer. Nosotros podemos ayudar a lavar un plato, podemos ayudar a hacer ciertas cosas de la casa, pero hay cosas que no. Yo creo que la naturaleza no nos dotó para eso. Profe, pero ¿por qué la mujer sí termina siendo finalmente mamá y papá en ese rol de cuando es madre, cabeza, familia? Puede hacerlo, pero uno de hombre, o sea, uno de ser humano sabe que usted se puede pasar a su mamá cuantas veces quiera, pero el papá no. O sea, la figura de la imposición es diferente. O sea, usted puede ser la mamá más brava del mundo, pero llegará un momento en que usted se salga de la mamá. Mientras que ese escenario que brinda esa figura del padre en la casa, por más que quiera la mujer, es muy... y lo digo por experiencia, mi mamá fue madre cabeza soltera, madre cabeza, eso, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, le tocó sola. Madre cabeza de familia. Eso, le tocó sola en el mundo, y por más que nos quiso imponer normas, reglas, nosotros siempre nos las pasamos por delante, y más que éramos 3 machos, entonces era más difícil. Pero cuando ya llega mi papá, solo era la presencia, ya es un ejercicio de intimidación, que creo que eso es lo que da, no sé si ustedes por eso plantean cuál es la función de la melena en el león. La función de la melena en el león es mostrar miedo, o sea, entre más melena, más a nivel visual es más, muestra más, digamos que más fuerza, más fortaleza sobre los otros leones, ¿sí? Entonces creo que hay que recomponer el discurso posmoderno y empezar a devolverle, empezar a devolverle como el rol a la mujer en su sentido de componente y parte constitutiva de la familia, ¿sí? O la otra pues es adaptarnos a la sociedad y entender que ella nos está llevando a una reconfiguración, y por lo tanto pues lo único que nos queda es
reconfigurarnos, pero eso, en la pregunta que tú hacías, pues va siempre a estar en contra de las poblaciones vulnerables, porque ellos no tienen un acceso a una educación real, porque aquí en Colombia se confunde educación con instrucción. Sí, en Colombia no tenemos procesos educativos reales, lo que te decía, de decirle a la niña en los colegios públicos desde pequeñita, mire, a usted cuando tenga la edad reproductiva le van a hacer la vuelta y el man se le va a desaparecer después y usted va a quedar sola, ¿cierto? Entonces sigue quedando en esa construcción de vulnerabilidad. Entonces, como desde el trabajo social entendemos los metadiscursos que refuerzan esta práctica constante en estos proyectos latinoamericanos de países, entendiendo que nosotros como maestros tenemos que buscar estrategias que permitan, sigo insistiendo, generar proyectos productivos y proyectos educativos capaces de sacar a las personas de su condición de vulnerabilidad, que en últimas todo termina siendo un discurso netamente político. Es decir, es un discurso que está ligado a lo político, es decir, exigirle a las alcaldías, exigirle a los gobiernos centrales que generen propuestas reales, educativas, reales de producción, ¿cierto? De emprendimiento, de proyectos, vuelvo al primer punto, de proyectos educativos donde la niña que quiere ser gimnasta, que porque desde pequeña se dio cuenta, pues que se dedique solo a la gimnasia. Y que entonces se le baje el contenido académico en las otras asignaturas y se le refuerce el ejercicio de la gimnasia. Eso significaría que ella se va a dedicar a eso y cuando ya termine, que se sienta que se realizó en la existencia, ya puede pasar al segundo punto. No al contrario, a nosotros nos vende que la realización, sobre todo las mujeres, es ser madres y someterse al marido. Yo pienso que no se trata de eso, se trata de generar esas propuestas. O sea, antes de usted tener hijos, de formar familia, ese concepto que estamos hablando, desarróllese como profesional. Pero las personas, las chicas en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo que ellas son las que llevan la mayor carga, no se les educa para eso. Sí, no se les educa, porque entonces miren todo lo que intentó, se está mirando todo lo que se intentó hacer para poder hacer un proyecto educativo de educación sexual y terminó fracasado por la mojigatería que manejamos nosotros en Colombia. O sea, no podemos hablarle a las niñas desde pequeño desde el uso de preservativo, de relaciones sexuales, porque se vuelve un tabú, porque llega la mamá que es cristiana y le dice, ¿usted por qué le habla eso a mi hija? O que llega la mamá católica, ¿usted por qué le habla eso? Usted llega el papá molesto porque usted le está hablando de algo que le corresponde a él, pero que él no es capaz de hacerlo porque a él tampoco le dieron esa opción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos unas políticas públicas reales, unas estrategias para generar unos proyectos educativos de sexualidad reales? Que la sexualidad, recuerde que no se limita solo al coito, sino que tiene que ver toda una realidad de conocimiento con la otra persona, no estar en el acto como tal, sino estar en comunión con la otra persona en un proyecto de vida, ¿sí? Pero que las chicas en Colombia, en los sectores populares, no lo tienen. Yo creería que las chicas de sectores de estratos 5 y 6 sí tienen un poquito más de cercanía con esos temas, porque los papás son un poco más abiertos, ya le hablan más. Pero a nosotros, como los que crecimos en sectores populares, por ejemplo, en mi caso jamás hablo de sexualidad, ¿sí? La sexualidad que yo aprendí fue por las revistas porno que yo medio conseguía ahí. Yo me digo, si esto es así, y pues ya después cuando uno ve una relación se da cuenta que uno no era así. Y el siguiente nivel o sea, el pregrado, la primaria, la secundaria, las revistas porno que uno conseguía, y el siguiente era lo que los amigos más grandes sabían. Venga, ¿y cómo se hace eso? Y el man le decía, no, usted tiene que hacer esto. Cuando uno le va a hacer, se da cuenta que nada de eso. Pero que, no, digamos, usted jamás, pues yo no sé si esas generaciones son más abiertas, pero nosotros no jamás escuchaba a un papá diciéndole, venga papá, o sea, el papá jamás se sentó a hablar conmigo sobre sexualidad. Solo me decía, no las dejes embarazadas. Yo no ni sabía cómo se hacía eso, ¿cierto? No las embarazada. Entonces uno pensaba, uno era tan ingenuo en esa época que dar un beso ya dejaba embarazada a la mujer. Sí, porque no hay una formación. Entonces hay que formar políticamente, porque esa formación sexual es una formación política en el niño. Decir, oiga, pilas, porque si usted tiene que entrar a revisar, el día de mañana a tener relaciones sexuales, use protección, exíjale a su compañero que use protección, ¿cierto? Pilas con la cuestión de los tragos, porque es que cuando usted está borracho es mucho más vulnerable, ¿cierto? Porque los manes van a tratar, que es lo que pasa en estos casos de las chicas que terminan ebrias, lo cogen los manes y después los videos y todo eso que uno encuentra por internet, tantas cosas. Entonces creo que es eso. Yo creo que el punto fundamental es un proyecto educativo que los ayude a salir de la vulnerabilidad en la que están,
y es educativo, es un proyecto educativo y de ahí nacen muchas ideas. Es la cuestión de la sexualidad, la importancia del concepto de familia en la construcción de la cultura, cómo la cultura construye el concepto de familia y la reivindicación. O sea, es que es muy difícil hoy por hoy poderle a usted plantear un concepto de familia mientras la posmodernidad esté tan arraigada, mientras el sujeto pueda decir lo que se le la gana. Puede decir lo que se le dé la gana sin unos marcos de referencia donde yo le diga, pero usted ¿por qué está diciendo eso? Sí, pues, ojo, no estoy diciendo acá que es que las personas de orientación sexual, de la misma orientación sexual no puedan tener familia. Sí, yo no sé si eso es correcto o no, no le puedo decir si es correcto o no es correcto, porque sigo insistiendo, yo me anclo mucho en el proyecto biológico.